Y para hablar sobre este tema, hoy en la víspera de un aniversario más de la Revolución Mexicana, nos acompañan Héctor Jaime Treviño. Él es subdirector del Archivo Histórico, del Archivo General del Estado de Nuevo León. Es autor de La Rebelión Maderista de Nuevo León. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Nicolás Duarte es maestro del Colegio de Historia, de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, maestro. Gracias. Meynardo Vázquez es historiador, integrante del Consejo de la Crónica de Ciudad Guadalupe, autor de Antonio y Villarreal, El Revolucionario, Contrabando y Traición, El Corrido de Mariano Reséndez, Ecos del Imperio, entre otros. Por aquí, Juventino González Ramos es diputado local priista en Nuevo León, coordinador del Grupo México Hoy del Partido Revolucionario Institucional. Gracias por estar aquí, maestro. Roberto Benavides González es miembro del Partido de la Revolución Democrática en Nuevo León. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y Alberto Anaya Gutiérrez, diputado federal por el Partido del Trabajo, coordinador de la Comisión Política Nacional de ese partido, de ese instituto político. Gracias por estar aquí. En un momento regresamos para entrar en materia. Foro está en el aire. Le hemos titulado La Revolución Interrumpida a esta reunión, tal y como lo decía Gili, ¿no? Bueno, yo titulo así un texto que se llama La Revolución Interrumpida. Es un enfoque clásico y que aporta conocimientos que sirven de base para entender la Revolución Mexicana. Bueno, dentro del contexto de la teoría marxista, como parte de que el capitalismo sufriría una serie de revoluciones en todo el mundo y que era un proceso permanente, el momento que la Revolución Mexicana deja, según Gili, de cumplir las expectativas de los grupos sociales más modestos, sobre todo los agrarios, en la revolución. Gili en los 70, además en la época de la exigencia de grupos de política armada todavía en México, plantea que la Revolución Mexicana se interrumpió, lo cual hace suponer que este proceso pueda continuar en el futuro. No quiero recordar aquí el libro de René Villarreal de México de 2010, porque no tiene exactamente esa connotación, pero 2010 a lo mejor a Gili le podría resultar premonitorio de lo que él escribió en los años 70, ¿no? Decía Octavio Paz en El Laberinto de la Soledad, hace tantos años, que la Revolución Mexicana nos hizo salir de nosotros mismos y nos puso frente a la historia, planteándonos la necesidad de inventar nuestro futuro y nuestras instituciones. Lo dice Octavio Paz, que la Revolución Mexicana ha muerto sin resolver nuestras contradicciones. Bueno, usted sabe que Silva Gerso también traía esa situación, decía que la Revolución Mexicana había muerto. La verdad es que México tiene tres corrientes históricas fabulosas, que es la independencia, que es la reforma y que es la revolución. Ahora, la revolución como acto armado, pues terminó desde luego, pero de esa revolución no estamos hablando. Me imagino que hay que hablar de la revolución esa que llaman ustedes interrumpida. Pienso que la revolución tiene un proceso, y en ese proceso se ha ido avanzando en la forma que este país se ha formado, de acuerdo con un proyecto de Estado, de acuerdo con un proyecto de gobierno, a veces más, a veces menos, pero este país se ha ido formando gracias precisamente a ese proyecto de Estado y de gobierno que la Revolución Mexicana hizo. Un comentario como apostilla a los hechos, es uno que realiza, una expresión que realiza Antonio Villarreal en 1914, siendo gobernador del estado, cuando un grupo de comuneros de Montemorelos llegan y se quejan de los salarios tan bajos que ganaban en el campo, en las zonas rurales de esa región, y Villarreal comenta que si la revolución no es capaz de resolver los problemas del pueblo, si la revolución que ha cobrado tantas víctimas y tantas atrocidades no resuelve los problemas de los que menos tienen, maldita sea la revolución.
enfatiza esta frase porque comenta, bueno, para algo tiene que servir todo esto que estamos haciendo y no vamos a permitir que si el caballo, las bestias comen y los hombres no puedan ganar ni siquiera lo suficiente para poder comer. En el caso nuestro, la revolución ha ido dando solución a algunos problemas. Se estanca a veces porque así son los periodos históricos, pero este país no ha dejado nunca de crecer, porque ¿qué estábamos haciendo nosotros? Pues estábamos haciendo escuelas, estamos haciendo caminos, estamos haciendo hospitales, estábamos dando salud, en fin, en ese proceso, en ese caminar, de repente hay un libro de Romeo Flores Caballero que dice la deuda externa, y alguien le dijo, no, es la deuda eterna. Entonces habría que entrar en ver qué es lo que está pasando, cómo influyen en México otras fuerzas exteriores, que eso es muy importante en estos momentos en este país. Yo digo que un asunto que puede orientar lo que hoy sucede es el establecer claramente el proyecto de Estado que creó la Revolución Mexicana. Creo que ese asunto es el que hoy explica una serie de acontecimientos que suceden. El Estado que proyecta la Revolución Mexicana, que no tiene nada de espontáneo, es decir, obviamente la gente que lo diseñó lo pensó, aprendió del periodo anterior del siglo XIX, del porfiriato, y proyectó un Estado que tiene el rasgo fundamental del aprendizaje de la historia, un Estado que conduce, no un Estado que deja que las cosas sucedan. Es decir, y creo yo que ese Estado es justamente el Estado que logró hacer escuelas, ese Estado es el Estado que industrializó este país, este Estado es el que creó incluso un sector empresarial que en este país no existía. Este Estado pues es el que creó el Seguro Social, el que creó la Ley Federal del Trabajo, etcétera, ¿no? Es decir, un Estado comprometido no solamente con los obreros y campesinos, sino comprometido con el desarrollo industrial, que creo que esa es la virtud en toda la primera fase de la revolución, hasta periodos pues ya muy cercanos a nosotros, que este modelo se interrumpe. De acuerdo, nomás que ahí está la Constitución precisamente del 17. En la Constitución del 17 está plasmado todas esas ideologías, esas inquietudes, esos deseos de los revolucionarios. Y ahí están los 29 artículos que son las garantías individuales, y luego están los artículos que son las garantías sociales a las que usted se refiere. Es el 27, es el 123, que con el tiempo han tenido que reformarse, porque no puede ser una constitución estática, completa, hay que adecuarla a los medios en que estamos viviendo. Este mundo es cambiante y nuestra relación ya no es una relación de un país aislado, de una isla. Estamos hablando de una globalización de la economía, estamos hablando de un tratado de libre comercio, estamos hablando de la necesidad de acoplar la propia constitución, las propias leyes a este mundo cambiante. El problema ahí es si lo que ha cambiado no solamente es el mundo, sino la filosofía de los que dirigen el Estado. Es decir, porque el Estado que proyecta la Revolución Mexicana es un Estado que dirige, es un Estado que no es un Estado autoritario en términos de conducir todo en la sociedad, admite que el mercado resuelve, pero el asunto fundamental es que este Estado es el Estado que promueve, es el Estado que activamente participa en crear condiciones para industrializar el país. Es el Estado que de alguna manera tiene presente que tiene un compromiso con los sectores mayoritarios de la población. Y creo que este asunto es hoy el que está en la discusión. Es decir, si esa filosofía se abandonó por otra, ¿verdad? Hable claramente, ¿usted se refiere al neoliberalismo? Pues yo me refiero a la filosofía que hoy está en boga, que es la creencia, porque creo que es una creencia de que el mercado va a resolver todo, ¿verdad? Es decir, y que bueno, pues unos le llaman neoliberalismo, pero el asunto es muy claro. El mercado puede o no puede resolver los problemas. Y creo que ese asunto es el que, de alguna manera, es donde creo yo hay una ruptura con el proyecto histórico de la Revolución Mexicana. Yo quisiera contextualizar un poco el tema, porque veo que de entrada va tomando algunos perfiles un tanto más actuales y más partidistas. Quisiera contextualizarlo en este sentido. Las revoluciones sociales son una característica de la modernidad.
si consideramos que la primera revolución en el mundo occidental es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa es un ajuste de marcha hacia el capitalismo, pero la modernidad ha producido revoluciones de carácter capitalista o burgués, como titulamos normalmente a la mexicana, o de carácter socialista. En el mismo sentido va la marcha de la modernidad, ya sea con la utopía del capitalismo, con la utopía de construir revoluciones que logren consolidar un sistema de vida determinado, como es el capitalismo, o con la utopía del socialismo para construir sociedades dirigidas por la contraparte de los propietarios, que son los trabajadores. Pero en los dos casos estamos dentro del gran proceso de formación de la modernidad, y este gran proceso de la formación de la modernidad a estas revoluciones las convierte en primero proyectos, después realidades y al final en mitos. La Revolución Mexicana puede considerarse que estuvo a riesgo de interrumpirse en 1929, 1930, cuando hay un desfase en el proyecto y un desligamiento de los grupos de poder de las verdaderas necesidades de las clases campesinas, cuando la reforma agraria incluso casi se da por cancelada. Pero el cardenismo retoma el proyecto de revolución, lo revive, lo ejecuta, responde a las más ingentes necesidades de los campesinos y de los obreros en todos los renglones de la vida. Pero al paso del tiempo, el exterior está también influyendo seriamente sobre los interiores nacionales. El proyecto de Estado que se construye a partir de la revolución es un proyecto de Estado que se agota. Ese proyecto de Estado acaba finalmente perdiéndose y siendo lentamente sustituido. A la revolución, a toda revolución legitimada en un poder político, le sigue normalmente una doctrina de gradualismo o de reformismo, que es la doctrina que siguió después de la revolución. O sea, cuando se ha planteado nuevamente la posibilidad de hacer una revolución en un Estado que ya se consolidó. No ha sucedido. Lo que ha pasado es un proceso de gradualismo y la revolución como tal se interrumpió realmente. Mi manera de ver, el último presidente de la revolución puede haber sido López Portillo, pero después de López Portillo, la revolución se enfermó con López Portillo, se murió en el siguiente sexenio, la enterraron en el otro y creo que el día 2 pasado le festejamos el primer Día de Muertos, porque ya la revolución se salió. Lo que pasa es que para hablar de la revolución de 1910, ni siquiera fue de 1910, había habido ya actos anteriores y tampoco termina el 10, porque esto pues siguió precisamente, pero estamos hablando del hecho de la revolución armada. Claro que termina, y usted se refiere al 29, que fue el último acto armado que probablemente quiso dar Escobar. Y al mismo tiempo, qué curioso, que fue cuando surge el partido más fuerte de la Revolución Mexicana, que aglutina todas las fuerzas que estaban dispersas y le da el contenido ese que andábamos buscando, precisamente la Constitución. Ahora bien, en ese caminar habría que ver qué se quedó atrás con el porfiriato, pues los grandes latifundios, las grandes empresas, los ferrocarriles, a quien se les daba por kilómetros las concesiones con todo y la tierra, el petróleo que había sido ya explotado bárbaramente, y los obreros en las ciudades, pues es la cosa de Cananea, de Río Blanco, de Madera, donde estaban tratando de abrirse paso, los campesinos igualmente. El caso de los campesinos nunca se interrumpió. Lo que pasa es que llegó un momento en que se atoró un tanto, que es cuando decimos con Cárdenas, y Cárdenas viene y reparte y hace, pero ¿qué pasó con eso? La tierra se diluyó al grado del minifundio, es lo peor que le pudo haber pasado al reparto agrario. Sí, pero mire, en sentido estricto, hay razón en señalar que la Revolución Mexicana murió. De 1982 a la fecha, las 3 últimas administraciones abandonaron los objetivos de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana tenía un fuerte contenido agrarista, ya hasta el artículo 27 constitucional se modificó.
La Revolución Mexicana tenía también un fuerte contenido nacionalista. Y ya toda la acción de nacionalización emprendida por los regímenes surgidos de la Revolución Mexicana, ya incluso un retroceso. O sea, las empresas tienden a privatizarse, a desnacionalizarse, y eso acaba con el objetivo nacionalista de la Revolución Mexicana. Estamos de acuerdo. La actitud antiimperialista, que también fue un acto y un contenido fuerte de la Revolución Mexicana, también se pierde y se acaba con las necesidades de la globalización, con la firma de México del Tratado Trilateral de Libre Comercio. Tiene incluso necesidad de cambiar los libros de texto gratuito para que en el pueblo mexicano se vayan abandonando los sentimientos nacionalistas y antiimperialistas que desde el siglo pasado se generaron con el despojo y la intervención norteamericana que sufrió México en 1847 y con los tratados de Guadalupe Hidalgo del 48, que México pierde más de la mitad del territorio nacional, pierde Texas, con la intervención francesa de 1861 y la imposición de Maximiliano de Habsburgo como imperio, se generan sentimientos antiimperialistas muy fuertes, y todo eso tendieron a desaparecerlos dentro de los libros de texto porque van a la idea de abandonar los objetivos de la Revolución Mexicana y meternos al proyecto globalizador que el Tratado Trilateral de Libre Comercio significa. Y eso ha significado, y López Portillo lo dijo en su momento, quizás en una declaración que pocos tomamos registro, de que él había sido el último presidente de la Revolución Mexicana. Se refería al último presidente que mantuvo las banderas, que mantuvo el proyecto y los objetivos surgidos de la Revolución Mexicana. En un momento regresamos, es la revolución interrumpida, es el tema de hoy en Foro. Decía Juventino González Ramos que no fue desde el 82, sino desde antes, cuando se interrumpió ese piensa proceso. que después de López Mateos, todavía con Díaz Ordaz, este país no teníamos deudas, las deudas eran mínimas. 3,000 millones de dólares terminó Díaz Ordaz. Entonces, imagínese usted eso, lo que ha cambiado. Éramos dueños del petróleo, de todo esta... Resulta que estamos en un momento en que no tenemos fideicomisos, no tenemos paraestatales, no tenemos ni siquiera el petróleo porque ya la petroquímica se está entregando, ferrocarriles ya está en venta, al grado de que hasta los puertos se han privatizado. Entonces, en este caminar es donde probablemente se piensa que se ha abandonado el proyecto de Estado que existía. Bueno, la revolución proponía también la recuperación de las riquezas nacionales. Por eso la nacionalización del petróleo, ferrocarriles y otras industrias. Y ahora asistimos a la privatización de todo. Sí, yo creo que... Se acaban de anunciar así formalmente la de los ferrocarriles nacionales. Pero no solo eso, sino... La petroquímica, como decía. La posibilidad de que de nueva cuenta regrese a manos extranjeras. Porque esa fue la característica de la revolución, su fortaleza antiimperialista. Pero es una contradicción entonces. Sí, yo creo que no, lo que pasa es que es un retroceso ideológicamente. Aquí se perdió el discurso nacionalista, el carácter antiimperialista que estaba muy presente todavía hasta en los discursos de Díaz Ordaz. Yo lo veo menos en lo de López Portillo, y creo que esto yo le llamaría un efecto boomerang. Dio hasta donde llegó, ahora está en el retroceso, donde se está, ahora sí, alguien le llamó por ahí la revolución traicionada también, ahora se está acabando todos aquellos logros que se conquistaron con la Revolución Mexicana. Innegablemente que hubo avances con los postulados de la Revolución Mexicana, ya se ha señalado aquí el aspecto de educación, de salud. Yo creo que la seguridad social es una de las cuestiones muy importantes para el pueblo, imposible para una gente de escasos recursos poder pagar los caros y lujosos hospitales. Entonces, hay toda una serie de logros, ganancias de la Revolución Mexicana, pero que en este momento como que el discurso se les gastó o se cambió el proyecto, o la gente que arribó al poder
los intereses son muy diferentes y ligados a grupos empresariales y a capitales internacionales. Lo que pasa también es que tiene quizá que la generación nueva o la generación más joven de la familia revolucionaria, pues ya no tenía la memoria de los abuelos y de los padres de políticos, por supuesto, estoy hablando de quienes iniciaron la revolución. O sea, la familia revolucionaria, como se dio a llamar, por mucho tiempo pudo ir resolviendo de alguna forma las contradicciones, pero pienso que el problema mayor de los hijos que salieron en el 87, para no regresar más, también es un elemento más que da al traste con un proyecto. O sea, se convencen de que dentro del partido oficial no es posible seguir impulsando los planteamientos y las propuestas y los principios de la Revolución Mexicana. Ya no era sostenible, güey. Ya no era sostenible. No que no fueran sostenibles, sino más bien que no encuentran ya respaldo o apoyo dentro del partido oficial, y entonces salen y por su cuenta empiezan a... Yo digo que hay una propuesta nueva, una propuesta diferente. Hay una se situación. abandonan proyectos. Sí, pero... Porque mire, ¿cuál es yo creo que la historia nos orienta muy bien en todo. ¿Cuál es el rol que en este país, y no solamente en este país, en toda América Latina ha jugado el Estado? No solamente el Estado de la Revolución, el Estado del siglo XIX, sobre todo el porfirista. Ha sido un Estado comprometido con una idea que es clave, que es lo que resuelve las cosas en este país es industrializar, ¿verdad? Esta es una guía, ¿verdad? Es decir, Porfirio Díaz industrializa, ok, con el capital extranjero, etcétera, pero el hecho notable es que inicia las bases del desarrollo capitalista en México. Ese es un asunto vertebral. Luego, la Revolución Mexicana, ¿qué hace? Le da continuidad a esto, da continuidad a un proyecto de industrialización, ¿verdad? Industrialización con un proyecto propio, ¿verdad? Es decir, y creo que esto es lo que hace valiosa la Revolución Mexicana. Gracias. Yo quisiera precisar, sobre todo por el público, primero, que la Revolución Mexicana fue un gran hecho social, un extraordinario hecho social que ha dejado indudablemente una serie de beneficios. Es una gran nación. O sea, uno no puede negar lo que construyó la Revolución, es un hecho. Pero, sin embargo, nosotros hemos tenido, podemos decir, varias revoluciones, pero mencionemos la de Independencia en el 10, de 810, y la otra en 910. La Reforma. ¿Por qué seguimos conservando el mito de la Revolución de Independencia? O sea, esa no la hemos abandonado, porque esa nos liberó del coloniaje al modelo del siglo XVIII, ¿verdad? Nos liberó. Esa liberación no fue un hecho individual, fue un hecho individual del país, fue un hecho internacional, un hecho mundial. El Occidente se estaba desgajando para construirse nuevos proyectos de desarrollo en el capitalismo. Pero la de 1910 la hemos abandonado en el discurso, y con la pérdida de la revolución de 1910 en el discurso, y sépase y recuérdese que el discurso es mantenido siempre por el Estado, y cuando el Estado abandona el discurso de la revolución, entonces se abandona también el mito de la revolución, y se empiezan a perder las utopías. O sea, uno de los problemas que tenemos ahora es que antes nos afianzábamos a la utopía de la revolución. Ahora no tenemos a qué afianzarnos, y nos estamos afianzando, por ejemplo, a los principios de la democracia o a los principios de la ecología, como alternativas que lleven al hombre cierta Pero confianza. pensar que la revolución se estancó por el discurso, a mí me parece una No se estancó por el muy discurso. Se abandonó el simple. discurso de la revolución. Bueno, se abandona el discurso de la revolución, pero ese es un aspecto de la revolución. Yo creo que el proceso de la revolución, lo que dio a la revolución su base, su ideología, sus creencias, están vigentes hasta el momento en que este país entra a la modernización. Quizá en este momento de entrar a la modernización y de cambiar fue donde se han perdido probablemente algunos aspectos tradicionales de la revolución, como la ideología,
como es precisamente las garantías sociales a las que hablábamos y a las que se refería. Yo estoy de acuerdo que si hay algunas fallas habrá que retomar el camino, habrá que volver a esos principios que le dieron base a la nación, porque eran principios de la revolución, como es dar la solución social, como es hacer que las grandes mayorías del campo vivan con un nivel económico mejor, que los obreros tengan desde luego mejor salario, que se organicen mejor. ¿Cómo vamos a luchar para que este país pueda salir de esta crisis? Quizá retomando los caminos que en alguna parte los dejamos, quizá las banderas esas de la revolución que se nos quedaron por ahí en el camino, habrá que retomarlas para poder seguir, pero seguir no con la vista atrás, sino qué es lo que va a hacer esta nación en el siglo XXI. Tenemos que tener claro que el abandono del proyecto de la Revolución Mexicana a partir de 1982 es también debido a que ese proyecto se agotó. Como todas las cosas, históricamente cubren objetivos, cubren etapas, cubren necesidades. Nadie puede en este país decir que la Revolución Mexicana no fue un gran hecho histórico, ni un gran acontecimiento que permitió que hoy México mantenga niveles económicos, políticos, sociales muy superiores a los que había en el Porfiriato. Pero ese modelo, ese proyecto se agota. Y viene luego la necesidad de un recambio de proyecto histórico. El país está dentro de un marco de ese proceso de recambio de proyecto histórico a partir de 1982. La necesidad de la globalización hace que México se plantee convertirse en un estado emergente que necesita hacer grandes reformas económicas, grandes reformas sociales y grandes reformas políticas para poderse integrar a ese proceso globalizador. Hoy nuestro proceso desnacionalizador también está regresando a etapas anteriores a los 40. Y en vez de que la modernización del país, el nuevo proyecto de nación, fuera un proyecto dentro de un marco de modernización nacionalista y popular, se está convirtiendo en un marco de modernización autoritaria, pero también en un marco que está enriqueciendo a unos pocos y está generando grandes desigualdades sociales y está generando franjas de miseria que ya están afectando de clase media abajo. Incluso la última crisis que estamos viviendo a partir del 20 de diciembre del año pasado está afectando ya a los de empresarios abajo. En esta etapa nada más es el sector especulativo de la economía, el sector bancario, quien ha salido beneficiado, pero el sector productivo, el sector empresarial, que está directamente conectado con la producción, sufre un gran deterioro y está prácticamente asfixiado. Entonces este modelo está generando graves problemas y está asfixiando ya al país y es necesario, urge un recambio. La necesidad del recambio de proyecto de nación es clara. De acuerdo. Hacia donde va dirigido está generando graves problemas. De acuerdo. Urge una reorientación en la economía. Y esta reforma, que es la que se anda buscando precisamente sociales, para vivir el momento. y urge una reorientación en el modelo político. De acuerdo. El asunto, Beto, es que hoy estamos frente a una ofensiva mundial. O sea, no es un asunto particular. El estado de la Revolución Mexicana es un estado que fue compatible con el estado de bienestar de Roosevelt, ¿verdad? Donde el estado se preocupaba, que es también el estado que hoy en Estados Unidos está siendo desmontado paulatinamente, ¿no? Este último conflicto de Clinton con el Parlamento, pues está justamente por problemas de presupuesto, de gasto, etcétera. Entonces yo digo que el problema, hay un problema mundial, ¿verdad? Es decir, hay una filosofía mundial que hoy ha logrado convencer a muchos de que es el mercado el que va a resolver los problemas. Es decir, y esta filosofía tiene pues lógica, ¿verdad? Sin embargo, se le llama neoliberalismo porque ya fracasó, ¿verdad? Es decir, todo el siglo XIX fue un siglo donde la filosofía liberal pues fue la que condujo los estados y no resolvió los graves problemas sociales. Es decir, el estado de bienestar un poco es una alternativa al estado autoritario soviético, ¿verdad? Y que en América Latina pues se desarrolló, es decir, un estado que intervenía, que si bien dejaba el mercado, dejaba espacio a la IP, era un estado que se preocupaba. Es decir, estos estados son los que hoy están también en crisis en América Latina y también en Estados Unidos y también en Europa.
Entonces, yo creo que hay una ofensiva mundial de un segmento que me parece muy pequeño, ¿verdad?, que es el que hoy está haciendo los fabulosos negocios. Es esto que nos sucede hoy todos los días, de que de la noche a la mañana hay grandes pérdidas de capital, pues alguien es el que gana. O sea, es un grupo muy pequeño, ¿verdad? Es decir, y creo que cada vez más hay digamos, una convicción muy generalizada de localizar dónde está el problema, ¿verdad? Creo yo que al margen incluso de ideologías, porque este asunto me parece que está más allá de eso, me parece que lo que suceda, como se resuelve el asunto en Estados Unidos, va a tener mucho que ver con los problemas en el mundo. Y creo que la Revolución Mexicana, es decir, yo personalmente estoy convencido de que hay que rescatar una serie de cosas que la Revolución Mexicana plantea. Muy bien. Y por lo mismo, yo y el PRD pues se oponen y se han opuesto a muchas medidas que consideramos que son incorrectas. Sin embargo, esto del seguro social, esto de Pemex, etcétera, son medidas incorrectas. Es decir, que si bien el gobierno la está tomando porque no tiene dinero, ¿verdad?, porque finalmente para eso lo están haciendo, para poder pagar, es decir, pues hay que hacer un llamado a la gente para no seguir con un proceso de descapitalización que, como decía el licenciado hace un rato, ya no tenemos prácticamente nada. El capital del Estado que se creó en este siglo hoy casi no queda nada. Bien, pero la reforma es necesaria. Estamos de acuerdo en que hay necesidad de una reforma de Estado. Ahora aquí, ¿qué es o quién puede dar la clave para que esta reforma se produzca buscando el bienestar general del país? En primer lugar, buscaríamos la unidad del pueblo mexicano y quizá todos tengamos en mente esa unidad. ¿Dónde está la falla? Quizá en el camino para conseguirla, en la opinión de un partido o de otro, o ahí es donde nos volvemos a encontrar las fuerzas ideológicas o las fuerzas encontradas de opinión. Pero todos estamos de acuerdo y todos los partidos de este país son partidos bien intencionados, son partidos mexicanistas que andan buscando la solución de los problemas del país. La unidad es lo que nos podría salvar. Claro, un problema que hoy enfrentamos es que el Estado que proyecta la Revolución Mexicana es un Estado que tiene un poder ejecutivo fuerte y que históricamente ha sido un poder ejecutivo autoritario, ¿verdad? Eso nadie lo puede negar hoy, ¿verdad? Antes se negaba, hoy ya hasta los propios periodistas aceptan que en efecto este país fue conducido autoritariamente. Hoy estamos frente a un proceso interno muy interesante. Hay una pérdida paulatina de la autoridad del presidente. Eso también nadie lo ha negado ya. Pero se está buscando esa pérdida. Nada más pero que es parte esa pérdida, del nuevo modelo. Así es, nada más que esa pérdida puede resolverse de dos maneras. Ajá. Una, que sea la democracia la que avance, ¿verdad?, que realmente se respete el voto y que realmente las cosas las resuelve el ciudadano con el voto. O la posibilidad de la formación de cacicazgos regionales que hoy también están ya proyectándose, ¿verdad? Es decir, el asunto de Guerrero, el asunto de Puebla mismo con Bartlett, la posición que tuvo, lo de Tabasco, etcétera. Entonces ese es un riesgo hoy del federalismo mismo. Así es. El riesgo del federalismo se está viendo. Así es. El asunto es que es un riesgo no del federalismo, es un riesgo de la política que en este momento atraviesa el país. Pues sí, lo que pasa es que el federalismo es la unión de todos estos estados en una sola central, pero tiene que haber correlación del centro hacia los estados. Es el federalismo fiscal el que estamos hablando y ahora nosotros estamos también con el federalismo político, que no sea el centro el que esté ordenando y mandando a los candidatos que van a gobernar en un estado. Es a donde estamos hablando de la región. El problema donde hay discrepancias es que sea la democracia y que no sea el cacique del Estado el que resuelva. Es donde está hoy el asunto. De acuerdo. El maestro Duarte quiere decir algo, si nos permite, marco otro corte y regresamos con la Revolución Interrumpida. Foro está en el aire. ¿Qué iba a decir, maestro? Sí. Esta revolución que nace en el 10 es una revolución que plantea sus expectativas y llega a un proceso de agotamiento. El nombre que ha recibido el tema de este día es muy provocador porque la revolución interrumpida
primero que nada, a quienes habíamos leído a Gili, nos recordó el concepto marxiano de la revolución. Pero ahí no estamos de todas no formas es ese, tomando el concepto de Gili necesariamente, Nomás el nombre. No. sino el nombre, ¿no? Entonces, la revolución, en algún momento, en el otro sentido cronológico de su realización, se interrumpe. Y esa interrupción le bloquea seguir ejercitándose. Cuando se interrumpe es un problema de interpretaciones. Sí. Que puede ser al término de Cárdenas, o puede ser en Díaz Ordaz, o puede ser durante toda la construcción del periodo del milagro mexicano, ¿no? Pero, interrumpida o no, el modelo se agota. Eso es incuestionable históricamente. El modelo de la revolución ya no responde a las expectativas. Sin embargo, la carencia de esa respuesta no ofrece soluciones, no ofrece esperanzas semejantes. La pérdida de las utopías en Occidente, el socialismo es una gran pérdida de las utopías, deja desamparado al hombre occidental y al hombre de la modernidad, al grado que llegamos a una pérdida, esto me parece importante, llegamos a una pérdida del sentido de la ética política que la propia modernidad construyó y legitimó a partir de las revoluciones, desde la francesa hasta la soviética. Y el abandono de esa ética política ha producido a la vez, o es producto a la vez, de los cambios en la eticidad de Occidente, de los cambios en el nuevo hombre que se construye, que no sabemos si esta modernidad que produjo las revoluciones y produjo los estados nacionales y produjo todo este bienestar social y estos estados de beneficio, ha terminado, si esta modernidad ha terminado, está terminando, y si la posmodernidad le va a ofrecer al hombre alguna expectativa. Ese es el problema que está ahorita de las ideologías. O vuelves al individualismo, porque por un lado no quieren el corporativismo. Se está hablando de que hay que acabar con el corporativismo, que hay que respetar al individuo como tal, que tiene un nombre, tiene un apellido, tiene una inteligencia, tiene una familia, tiene un proyecto, el hombre. Pero sobre todos estos tiene que haber una conducción que es la que el Estado hace con el objeto de que la nación no se desintegre, que tenga una unidad, ya no ideológica, sino nacionalista. El problema que plantea Duarte es un problema muy importante. Yo digo, el asunto más importante de la espiritualidad del hombre es ver por sus semejantes. Ese es un asunto básico. Bueno, bien común. Es decir, y el ver por nuestros semejantes es lo que genera la política. La política no es más que la acción de muchos para ver qué se puede hacer. Y creo que, por ejemplo, hoy en un mundo muy confuso, ¿verdad? Porque obviamente la caída del este, pues que dejó muchos paradigmas en crisis, frente al escenario mundial donde el modelo neoliberal también ha ahondado más la miseria, pues hay marcos de referencia generales, ¿verdad? Yo creo que por ejemplo, el Papa es, independientemente de creencias, etcétera, es un hombre que traza visiones generales, ¿verdad? Entonces, una visión general que ha trazado es el liberalismo, neoliberalismo, es una doctrina perversa. Sí, no, eso lo ha dicho así, con esas palabras, El capitalismo ultranza. Así es, ¿verdad? Entonces, esa es una guía. Ahora, los seres humanos, bueno, nos agrupamos en clases, en partidos, en asociaciones, y creo que lo máximo de esto puede ser los partidos políticos, como instituciones que luchan por el poder, etcétera. Pero creo que lo que guía o nos guía es, bueno, cuáles son, en qué condiciones es en las que es posible que el ser humano viva en mejores condiciones, ¿verdad? Hoy la mayoría de los mexicanos viven en condiciones de extrema miseria, ¿verdad? Y esto se debe a un modelo específico económico, ¿verdad? Que yo creo que no batallamos mucho para identificarlo y para identificar quiénes son los que están detrás de ese modelo económico, ¿verdad? Cambiarlo. Es decir, a veces lo que espanta es, bueno, ¿por qué razones la gente con su voto todavía vota mayoritariamente por el PRI? Cuando es el partido que ha propiciado este modelo en México. Es una buena pregunta. Entonces, a veces eso es lo que uno se cuestiona y dice, ¿por qué razón, dadas las condiciones en las que está el país, todavía la mayoría, es decir... Yo tengo una respuesta a eso.
El PRI, a pesar de que algunos partidos políticos, alguna gente piensan que es el autor de esta crisis económica, de esta crisis política, el pueblo es muy sabio. El pueblo sabe que este país lo construyó precisamente un grupo de un partido político. El arquitecto de este país se le debe precisamente a ese grupo político al cual usted se refiere. Porque además, el partido, ahorita, con toda la crisis, después de haberlos obligado a que votaran por el IVA, que todos están diciendo, bueno, me estás acabando con esta situación, siguen votando por el PRI. ¿Por qué? Porque hay una conciencia, saben quiénes son los buenos y quiénes son los malos, saben quiénes son los imperialistas y quiénes son los nacionalistas, saben quiénes vienen del extranjero y quiénes son de aquí. Todavía el pueblo tiene una, ¿qué le dijera yo? Una memoria histórica que es la que está prevaleciendo en este momento. Era como para que no votara nadie por el PRI, porque dice, bueno, pues el IVA, el 15%, el PRI es el culpable. Bueno, pero es que hay que tiene sus razones de ser. El PRI sigue siendo un partido mayoritario, el PRI tiene que ser, como los demás partidos, son necesarios en este país. Y usted lo ha dicho, porque hay veces que trae contradicciones, se necesita un gobierno fuerte, se necesita un sistema que guíe. Bueno, o lo vamos a buscar o a qué le vamos a buscar. ¿Por dónde le vamos a buscar? Hay que buscarlo. Bueno, claro priistas que sí, perdón. No, adelante. Entonces iba a decir priistas de diferentes etapas, ¿no? Estaba recordando lo que muchos historiadores dicen, que la revolución realmente se acabó. Sí. Cuando Cárdenas. Se acaba en los 40. Sí, es la elección de Ávila Camacho cuando todo el mundo pensaba, o una gran mayoría, según la orientación del régimen cardenista, que se iba hacia la izquierda, el candidato lógico era el general Mújica. Ahí es donde la revolución se cortó las alas, dice. Por ahí dice alguien que la revolución se cortó. En lugar de Mújica, mete a Ávila Camacho. Claro, pero esto obedece, ¿por qué la decisión del presidente en turno de Ávila Camacho? Pues, obedece a intereses muy fuertes de empresarios nacionales y extranjeros, definitivamente. Y consolidar las conquistas. Y no creo que estuviera fuera del asunto los Estados Unidos en ese sentido. Creo que había temor a que Mújica llegara. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque era un hombre de ideas más radical, de ideas de izquierda. Más que Cárdenas. Y sí. Los Estados Unidos no pueden tener en la trastienda a gente que dirija un país con esas ideologías, definitivamente. Yo creo que es difícil que esto vaya a suceder. Entonces, lo que aquí también habría que considerar, que Duarte ha centrado y dicho muy bien, es que ese asidero espiritual que fueron la ideología del nacionalismo, antiimperialismo, los postulados mismos de la revolución, que se han abandonado, al pueblo se le ha quitado ese fundamento, ese basamento de dónde agarrarse. Somos un pueblo de símbolos. La Virgen de Guadalupe, los símbolos patrios, a tal grado de que somos un pueblo de símbolos que los que crearon el PRI hábilmente tomaron los colores de la bandera para su partido, ¿no? Eso es una realidad que no se puede soslayar. Entonces, en esta carencia de esos símbolos, de esta falta de asidero del pueblo espiritual, es lo que nos trae ahora a mucha gente. Además, los que fuimos educados en la cuestión en nuestras escuelas con el sentimiento nacionalista, revolucionario, que hicimos de la historia oficial, esa historia de bronce, santones a nuestros héroes, a Madero, Zapata, Villa, aunque a Villa desde que se le oficializó como que ya lo marginamos, pero no se les podía ni tocar. Hay que recordar a Juárez y no se le podía decir nada porque los que eran masones se aventaban en contra de uno fácilmente. Todo este tipo de situaciones se han abandonado, pero si se han abandonado los postulados de la Revolución Mexicana y toda una serie de discursos, los que detentan el poder no han abandonado las viejas mañas, la corrupción, la antidemocracia, esas sí no las han abandonado y están presentes. Las del porfiriato. No, desde el porfiriato. El problema de centralismo, monopolios, corrupción, contrabandos, además, donde están metidos funcionarios, eso es una larga historia que en los archivos está documentada desde la época de la colonia. Pero en la actualidad, bueno, creemos que ya hemos avanzado para acabar con todas esas lacras.
No podemos negar que si la revolución trajo muy buenos aspectos para el pueblo, pero que hubo grandes beneficiarios de la revolución, viejos generales que se enriquecieron y mucha otra gente que se repartieron el botín. Entonces, ¿en qué cambió el país con la lucha armada? No. Se hizo una revolución en la tinta, eso es definitivo. ¿No? La Como dice Gabriel Revolución Said, la revolución que empezó en la tinta y que se hizo con tinta, ¿no? La Revolución Mexicana Son trajo muy discutibles grandes las cosas cambios ahí, ¿no? en las estructuras económicas, estructuras políticas y también en las políticas sociales. Fue la primera gran revolución del siglo y que tuvo distintas corrientes. Cuando se habla de la revolución traicionada es porque la corriente de Emiliano Zapata, de Francisco Villa, de los Flores Magón, pues fue derrotada, y la que surge vencedora es la corriente de Venustiano Carranza, de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías Calles. Y La desde parte luego, zapatista habla de la traición a su corriente. A su proyecto. Sí. Lo que nosotros necesitamos clarificar es que también se habla hoy de una revolución traicionada. Yo creo que no, que la revolución mexicana como tal ya se agotó. Sí necesitamos rescatar mucho de la filosofía de la revolución mexicana. O sea, la justicia social, el nacionalismo, el interés de buscar una sociedad más igualitaria, con menos desigualdades sociales, de oportunidades para todos, la independencia, esos espíritus de la Revolución Mexicana no debe de abandonarse, pero eso tiene que manejarse dentro de un nuevo proyecto de nación. De acuerdo. La globalización que está viviendo el mundo, en la que México resolvió a través de la firma del tratado integrarse, nos obliga a ir a un proyecto modernizador, un proyecto que signifique que la planta productiva retome tecnologías que nos permitan ser más competitivos, a ir a un nuevo proyecto de sindicalismo, no un sindicalismo en donde la situación de la lucha de clases sea el eje. Esto tiene que ser cambiado por un sindicalismo donde sea la productividad, donde sea la rentabilidad, donde sea la contribución a que México sea más rentable y sea más competitivo dentro de este marco de la globalización, lo que va a permitir que el país surja adelante. El Partido de la Revolución Democrática lo que sostiene, o sea, donde nosotros decimos, ¿qué es lo que está agotado? Lo que se agotó fue un modelo económico. ¿Qué modelo económico? Bueno, un modelo económico que descansaba en una industrialización de sustitución de importaciones. Ese modelo se agotó, hizo crisis en el 70, con el movimiento del 68 se expresó en términos sociales. Bueno, ¿qué hay que rescatar? Decimos nosotros. Hay que rescatar la conducción del Estado. O sea, nosotros no defendemos el modelo de Estado totalitario o autoritario. Lo que defendemos es el Estado que conduzca los procesos fundamentales. Es decir, la firma del TLC, ¿qué sucedió con ello? Que dejó inermes a la pequeña y a la mediana industria. Eso los mismos industriales hoy lo han dicho. Es decir, entonces, ¿quién es el que tiene que velar por entrar a una globalidad, pero en condiciones de competencia? Pues solamente el Estado, porque como decía Cárdenas, solamente el Estado es el que tiene interés general, ¿verdad? Entonces, ese es el asunto que nosotros decimos que hay que rescatar del modelo de la Revolución Mexicana, que no es, repito, un Estado autoritario ni totalitario. Es decir, lo que hay que rescatar es el Estado que conduce, no el Estado, no, el Estado que conduce los procesos reales. El rector de la economía. Así es, el Estado que traza, ¿verdad? Es decir, ¿quién fortaleció aquí el desarrollo del capitalismo en México? Fue el Estado. El Estado diseñó por dónde hay que ir, ¿verdad? ¿Qué sucede con el TLC? Está totalmente al margen el Estado. Eso es lo que hoy sucede, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hay que recobrar. Es decir, y creemos que eso no es ni socialismo ni nada que se le parezca. Es simplemente hay que conservar la planta productiva mexicana. ¿Quién lo va a hacer? Pues solamente el Estado. Es el único que tiene un interés general. En un momento regresamos, es la revolución interrumpida, es el tema de hoy en Foro.
algo que dijo Fidel Velázquez. Jan Meyer le preguntó a Fidel Velázquez por qué perdieron el poder los líderes obreros Luis Napoleón Morones y Vicente Lombardo Toledano, que eran del grupo aquel. Y don Fidel soltó una bocanada de humo y sentenció con su puro, porque quisieron la presidencia. Esa fue la respuesta de Fidel Velázquez. Entonces eso me hizo recordar sí, el proyecto el de la sindicalismo como parte de la revolución, ¿no? El proyecto posrevolucionario de la Revolución Mexicana no puede entenderse sino a través de definirse como un proyecto corporativista. Fue a la luz del corporativismo que se da estabilidad al proyecto de la Revolución Mexicana, y fue a la luz del corporativismo que se implementa el llamado Pacto Social de la Revolución Mexicana. O sea, las masas organizadas en las centrales oficiales ofrecen al Estado revolucionario apoyo incondicional y sumisión, disciplina, a cambio de que el Estado revolucionario dé de manera gradual bienestar económico y social. Este pacto de la Revolución Mexicana tuvo vigencia hasta el 76. ¿Y funcionó? Y funcionó. Y fue la base y el producto más acabado de la Revolución Mexicana, que hizo que politólogos del mundo estudiaran con mucho cuidado el sistema político mexicano, porque pues, cayó Hitler, cayó Stalin, cayó Mussolini, cayó De Gaulle, cayeron los grandes sistemas políticos y sociales. En Estados Unidos a veces ganan republicanos, a veces ganan demócratas, y el sistema del gobierno se mantiene sólido y fuerte del 29 a la fecha. Entonces, esto en mucho se explica por el sistema del corporativismo y por el llamado Pacto Social de la Revolución Mexicana. El problema es cuando las etapas de crisis que se dan a partir del 76 hacen inviable ya el Pacto Social de la Revolución Mexicana, porque tenemos un Estado que ya no da bienestar social ni bienestar económico a la población, sino lo empieza a quitar. Y el corporativismo nada más sirve para ahogar la libertad de protesta a la población mexicana, y el Estado sigue quitando bienestar social. A partir del 82, que arranca el recambio del proyecto histórico, el abandono total del proyecto de la Revolución Mexicana, de manera acelerada se empieza a desmantelar el Estado benefactor, y el Pacto Social de la Revolución Mexicana se hace más inviable. A medida que la crisis se profundiza, de manera paralela el PRI empieza a perder. En 82 caen muchas capitales a manos del PAN. En 85 ese fenómeno se profundiza, y en el 88 el gran susto de Cuauhtémoc Cárdenas, que bajo una situación irregular pues disputa a la Revolución Mexicana, disputa la presidencia de la República al PRI-gobierno, y esa situación no se explica sino a la luz del colapsamiento del Pacto de la Revolución Mexicana y del Estado corporativo. Usted inició Tierra y Libertad aquí y tiene características corporativistas. No, porque el corporativismo no es la única manera de organizar a la sociedad. El corporativismo es un sistema autoritario, es un sistema donde no permite el manejo horizontal, es un sistema donde no permite el manejo de asambleas en donde permiten que libremente la gente se manifieste. La sociedad tiene que estructurarse. El corporativismo es una forma de estructurarla, pero todas las sociedades están estructuradas. Y el corporativismo es una forma de estructurarla. Y nosotros no queremos una organización corporativista. El problema no puede ser exclusivamente el corporativismo. La función del partido, del PRI, el mayoritario, esa expresión que Charles de Gaulle llegó y dijo: yo quiero saber cómo puedo estar el mayor tiempo posible en el gobierno y ganar, y venía dizque a estudiar cómo le hacía el partido en el poder. Sencillamente la explicación son otras también. En el partido siempre hay una renovación. Esa alternancia del poder de hecho se daba en el partido, porque el partido cuando tiene un dirigente es distinto. Por ejemplo, el PRI
El PRI actual de Oñate no es el partido que tenía Alfonso Martínez Domínguez, o el que tenía Coronel Rosal, o el que tenía Madrazo. No, son distintos, como que cada sexenio le va imprimiendo un sello especial al partido, y ese cambio, esa renovación de cada 3 años y cada 6 años, también es una alternancia en el poder de la gente. Ahora, esto quizá llegó, se agotó. La verdad es que ahorita ya estamos viviendo en un mundo donde el pluripartidismo está vigente, está claro. Está tremendo eso que dice, ¿no? Así es. Es una confesión. Sí, es una confesión de ¿O qué acaso, comunista de la URSS ¿qué acaso no acabarse, está ¿no? en los partidos políticos ahorita ejerciendo su derecho y su poder? ¿Qué no está la alternancia de poder dándose en los casos donde otros partidos políticos ascienden al poder? Pero hace poco... Ahorita, en este momento, está plenamente comprobado. Pero a ver, lo habla la como si fuera una presencia del concesión. pluripartidismo. Lo habla como si fuera una concesión del PRI o... Una confesión, ¿no? Una concesión. 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 Concesión, de ninguna manera. Una democracia tiene que manejarse así. Y ya se dijo precisamente aquí, cuando no se es capaz de dar una solución, habrá que buscar la solución. Pero esto modelo- no deviene como una renovación, porque no es cierto que el sistema del PRI-gobierno de 1929 a la fecha sea el que nos gobierne. Cada 6 años nos gobierna una fracción de este sistema del PRI-gobierno, que es la que se encarama en la presidencia, y a partir de ahí, con la fuerza del presidencialismo, que históricamente es muy grande en este país, rediseñan y vuelven a reconstruir las formas de gobierno. Pero nos gobernaban. Es una fracción del PRI que cada 6 años ¿Estamos de acuerdo? asalta el poder y a partir de ahí imprime sus características. Pero además, el modelo estuvo acompañado hasta ahora de la violencia. Todo aquel que se salía del esquema era reprimido. La historia de la represión en México está íntimamente relacionado con el partido oficial y una forma de gobernar autoritaria, ¿verdad? Es decir, no solamente a la izquierda, a la derecha, sino a los propios miembros del partido. Es una práctica constante en este país. Sí, porque ahí se castigaba la indisciplina, no se castigaba la corrupción. Así es. O sea, simplemente Y casos históricos, Rubén Jaramillo. A mí me da la etcétera. impresión de que esta revolución interrumpida parece que es un análisis sobre el PRI. Y Pues claro, lo que pasa yo es creo que que el PRI, si lo queremos analizar, habrá que analizar también las cosas buenas. Hay que analizar que fue el partido político más poderoso de este país, que ha llevado al gobierno sus gentes para construir, es el arquitecto del México moderno. Ahora, ¿quieren destruir un edificio? ¿Qué van a hacer con el edificio destruido? ¿Ya tiene usted un concepto claro de lo que se va a ver si va a destruir el edificio? Yo no he intentado destruirlo nunca. Lo que se está acabando. Bueno, ¿y qué va a surgir si se acaba? Lo que Es pasa... el problema que hay, pero Es el problema el que nivel hay. de la discusión tiene dos partes aquí. Tú lo A ver. dijiste, ¿Mande? si se cae el PRI, surge un sistema moderno de partidos políticos, que es por lo que estamos luchando, ¿no? ¿Y ese sistema moderno será el que ustedes pregonan, o será el PAN, o será el PRD? No, es un sistema Hay plural riesgos. donde los ciudadanos deben decidir, Bueno, eso como en está- cualquier está país del mal. mundo. Napoleón Duarte. Nicolás estaba- Duarte. Nicolás Duarte, perdón. estaba Napoleón diciendo Duarte. algo. Sí, sí. Salvador, por favor. No, lo Esto que pasa te iba a es decir que algo. el interior de esta mesa tiene circunstancialmente una división de 3 y 3. Los 3 compañeros que están aquí son militantes partidistas de 3 opciones políticas. Y nosotros somos 3 personas dedicadas a la academia. Entonces, no estamos, ciudadanos por también, supuesto. desde luego, pero no estamos bajo la pensamos- perspectiva. Benavides tiene la doble función. Tiene la doble función. Se dedica a la academia y Exactamente. también Sí, es Roberto. político. No estamos viendo la revolución desde la perspectiva del partidista, la estamos viendo desde la perspectiva histórica. Bien. Y desde la perspectiva histórica, no me voy a referir al PRI, bajo el modelo descriptivo tan bien hecho que usted hizo, que usted acaba de plantearnos. Me voy a referir al PECUS, al Partido Comunista de la Unión Soviética, que estuvo haciendo, podríamos hacer una analogía, esas renovaciones al interior del mismo y acabó con la Unión Soviética.
y acabó defenestrado el partido y acabó defenestrada la Unión Soviética. Entonces, en la historia, el partido emanado de la revolución es un partido que cumple una importante función. Yo no vine aquí a calificarlo, vine a decir qué cosas produce la revolución, el partido, el corporativismo, todas las reformas sociales, las reformas agrarias, la Ley General del Trabajo, los principios de voto a la mujer, son cosas que han beneficiado, que han sido sustancia de un Estado que le ha dado estabilidad al país. Pero el problema medular, licenciado Juventino, es si es posible mantener esos paradigmas. Madero luchó por la democracia, Zapata por la tierra. ¿Es posible seguir luchando por la democracia en el estilo de Madero? ¿Es posible seguir luchando por la tierra en el estilo de Zapata? Se acabó. Esas preguntas me parecen importantes. De ninguna manera subvalúa la Revolución Mexicana, ni subvalúa las acciones que los revolucionarios tuvieron. Hay que reescribirla, hay que reencontrarla. Hay que estar en el México de hoy. Bueno, Esa es anuncio, ¿no? eso es propaganda para el grupo. Propaganda para el grupo. Ahí reservo mis comentarios. Sí, no, ahora lo que usted mencionaba acerca de que pareciera esto un análisis del PRI, pues definitivamente a la hora de hacer el análisis de la Revolución Mexicana y de los regímenes emanados de la Revolución Mexicana, se tiene que obligatoriamente tocar al Partido Revolucionario Institucional y a su padre, a su abuelo, el PNR y PRM, definitivamente. Aquí, ya trasladándolo a la época actual, la falla del PRI, gobierno en este sentido, fue darle el poder absoluto, casi de monarca, al presidente de la República. Esto fue una idea que Calles, con una visión y capacidad tremenda, tomó de los que forjaron el presidencialismo en México, que no fueron otros más que dos oaxaqueños, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Entonces, Calles, cuando veía venir aquello de que el Congreso Constituyente del 17 fue un laboratorio muy interesante de ideas, cuidado con que el Poder Legislativo retomara, como debe ser, el poder primigenio o número uno de los tres poderes. En el siglo pasado encontramos discursos de los gobernantes, hay uno de Gonzalitos Hermoso, de algunos otros gobernantes a nivel nacional, donde privilegian la posición del poder legislativo. Y la lucha está ahí, porque es el poder principal. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora, usted decía, bueno, es el edificio destruido de lo que es el gobierno, o lo que es el PRI. Bueno, lo del PRI que lo van a arreglar, o lo deben de arreglar sus militantes, definitivamente. A tratar de construirlo, cambiarle fachada, o de operarios, o X, ¿no? Pero dentro de esta imagen presidencialista, ahora que el presidente está tratando de dar un cambio, como que no se acepta, porque queremos un hombre fuerte. Dígaselo al PRD. Eso es una situación que está bien, y lo acusamos de que es débil y que no la hace, toda una serie de adjetivos, pero lo que pasa es que no vemos claro, o no se ve claro hacia dónde se conduce ni económica ni políticamente al país. El discurso no se ha encontrado y los objetivos no se han llevado a la práctica, o al menos no hay claridad en las actuaciones. Además, todos estos procesos políticos que están viviendo, y junto con los factores económicos, por aquí se mencionó, están acarreando una situación de regionalismos políticos que Calles, a la hora de formar el PRI, trató de determinar. Estos regionalismos que están dando en Tabasco y en otras partes, y puede resurgir fuertemente, y el problema aunque se habla mucho del federalismo, aquí había que hacer otro debate sobre esto, porque esto no ha sido más que un centralismo. Esto de las situaciones de los impuestos están generando que gobernantes hagan declaraciones que jamás se hubieran atrevido a hacer, como hay que reclamar de la federación los dineros. Como en tiempo de Vidaurri. Yo me remito a Vidaurri. Ayer que Sócrates Rizo
el gobernador comentó esto, digo, Chihuahua, que el espíritu de Vidaurri se vuelve a apoderar. No, oiga, y esto lo que mencionaba como chilangos, además. ¿Y eso que hace, la esto que hace mención Sócrates fue es bueno o es malo? No, Vidaurrista, de plano. es bueno, lo que pasa es hasta dónde, usted hablaba de nacionalismo y de unidad de los mexicanos. Sí. Cuidado, hasta dónde se puede desintegrar esto, porque ya el pueblo piensa, bueno, pues ¿para qué estamos unidos a esto? Esto conduce a regionalismos. Ya en Bélgica se habla de dividir Bélgica entre los flamencos y los balones. Acá ya... El ejemplo más terrible es el de Yugoslavia, la antigua Yugoslavia. Claro, ya acá también se puede revivir la idea de la República de la Sierra Madre. Héctor Jaime está dando pie al último tema que quería tratar, el de la otra o la siguiente revolución. Bueno, este es un tema interesante. Porque... En un momento regresamos, Foro está en el aire. Retomando un poco lo que cuestionaba Juventino González Ramos sobre si es nada más con el PRI el asunto de la revolución, me he puesto a pensar, bueno, necesariamente tenemos que estar pensando en que la revolución se interrumpió porque el PRI interrumpió algún proceso, alguno de los pasos de lo que se planteaba o se manejaba inicialmente la Revolución Mexicana. No podría ser otro partido político o la sociedad misma la que retome estos postulados de la revolución. Yo creo que lo está haciendo. O sea, yo creo que la ciudadanía está ejerciendo el derecho a retomar esos ideales de la revolución. Pienso que lo que está ocurriendo en días pasados, lo que ha ocurrido en varios estados del país, es una muestra de que la ciudadanía ejerce, está de nuevo retomando este ejercicio pleno, sin ataduras, sin corporativismos, para poder sufragar libre, democráticamente, las opciones o las ofertas que ofrecen los distintos partidos en el país. Ahora, acá hay que acotar lo que decía Beto de que no es el PRI en su conjunto, sino que es una élite o un sector dirigente en ese momento del partido, lo que en los últimos años tal vez no han podido responder a los reclamos de la modernidad, entre comillas. Eso habría que verlo, porque si no luego hay gente, y hay que decirlo, que son priistas convencidos de hueso colorado, que bueno, nosotros hemos hecho toda una serie de situaciones que han favorecido al país, porque yo no estoy de acuerdo en los que dirigen en este momento. Habría que analizar y ser muy claros en ese aspecto. Esta crisis, esta ruptura, yo creo que se da del momento, que lo voy a calificar, de que llegan lo que yo considero los asaltantes del poder, cuando desplazan a los cincuentones como Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Jesús Silva Herzog, y se brincan una generación de políticos priistas y llegan los cuarentones, cuando ya de repente llegan estas gentes que están aquí y que están... Hubo un brinco de Miguel de la Madrid y de Carlos Salinas. Ahí sí, se brincaron una generación. A los cincuentones, que les llamo yo. Entonces, ahí esto se profundiza. Y luego los epítetos que utilizan, lamentablemente también lo utilizan los otros partidos, de descalificar a gente que porque tiene 60, 70 años o más y que ya tiene una larga trayectoria con el consabido mote de dinosaurios, y lo quieren descalificar. No, si es un ciudadano que de los 18 hasta que se muera puede participar activamente en las funciones partidarias, en las funciones de gobierno. Gracias, eso es lo que no estoy de acuerdo. México hoy está reivindicando ese sector, ¿no? Lo que pasa es que el llamar dinosaurios en esa forma peyorativa pues es muy fácil, muy claro, pero si viera usted que el dinosaurio es un animal gigantesco, es un animal poderoso, tiene cualidades magníficas, lo quieren los niños, los nietos, o sea, un dinosaurio, es hermoso ser dinosaurio. Es mejor ser un dinosaurio que no una lagartija de albañal. Esa es la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que los dinosaurios también procrearon los babysaurios que están en el poder. Bueno, qué bueno, pero los bebesaurios llegan a dinosaurios. Los dinosaurios es una raza. Revolución geológica. No, aquí el problema fundamental que yo veo es el siguiente. Nosotros hemos heredado un gran país. Hemos heredado un verdadero país del que nos sentimos orgullosos, muy orgullosos de ser mexicanos y de haber creado un país que fue creciendo
al grado de que es unos países que en el mundo entero tiene su respeto. Sin embargo, ¿qué vamos a dejar nosotros? sin embargo, nuestro país está cada vez más emproblemado. Ese Ha ido es creciendo la ahí el problemática. problema. Pues, ¿Otra revolución? Sí, yo creo ¿Qué que... tipo de revolución? Frente, yo creo... Sí. Mira, Adelante. Roberto, ¿me permite? Adelante, adelante. Perdón. Licenciado Juventino, por mayoría de edad, recuerda mejor que nosotros lo que significó la crisis del 29 en México. Y recuerda, tanto por las lecturas como por la cercanía, que la crisis del 29 se salvó en una situación sucesoria de presidentes. Pero, por fortuna en aquel momento, el país tenía un hombre no presidente que le daba confianza al ejercicio político. No soy un defensor o un apologista de Calles, pero la figura de Calles detrás de los presidentes como Ortiz Rubio, por ejemplo, el más débil de los presidentes de ese periodo, daba confianza al país. Si la historia es el discurso, es el pasado en el discurso del presente, permítaseme nada más recordar que en el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, cuando la crisis azotaba el estado financiero mexicano y cuando se promulgó la ley Calles, la ley cuando la plata fue sustituida con el oro, Rodríguez decidió nombrar a Calles ministro de Hacienda. ¿Quién podría pensar que el profe Calles podría tener capacidad para dirigir técnicamente la Secretaría de Hacienda? Nadie. Pero sin embargo, Calles tenía otra cosa mucho más valiosa. Ofrecía confianza y seguridad al estado de las finanzas nacionales e internacionales. Y ofrecía confianza al pueblo. Su presencia por esta secretaría no fue más que una astucia política, seguramente del propio Calles, para calmar las cosas. Y Ávila Camacho nombró A Cárdenas, ministro de Defensa. Una lectura de ese pasado sobre el presente quizá nos diría mucho, ¿no? Proponen que Salinas venga a la Secretaría de Hacienda. No es ese el extremo, los maximatos no se dan. Por fortuna solo tuvimos un maximato, pero en el nivel especial, uno de los problemas que tenemos en este país, superando los ejercicios de la revolución, es la pérdida de confianza. Y la pérdida de confianza nos está llevando a la situación financiera que hemos comentado fuera de cámaras y que tiene a todo el mundo al filo de la navaja, ¿no? Yo diría que a 85 años de la revolución, pues hay que rendir homenaje a esas gentes que hicieron posible un cambio social y hacer posible esta república. Pero los homenajes no se pueden rendir cuando la situación está No, haciendo pero, rendir un momentito, rendirse a los mexicanos. ellos ya hicieron lo suyo. Ahora vamos a ver qué podemos hacer nosotros. Como homenaje Yo digo a ellos. Claro, Que por frente- respeto a ellos y a la memoria de ellos. Así es, frente al futuro, cosas centrales deben cambiar en este país. Uno es, no puede seguir este país conduciéndose con métodos antidemocráticos. Este ha sido históricamente el modelo mexicano, ¿verdad? El PRI, dice Luis Cabrera, desde que nació con la virtud de ser antidemocrático. Desde la convención aquella donde el que ganó fue Aaron Sainz y Calles dijo, no, ese es... Pero él fue Ortiz ministro de Rubio. Hacienda y él es una gente que Así es, intervino en la pero desde reforma ese del momento 27. nació este partido con ese rasgo de antidemocracia. Sí. Y lo grave es que el partido que domina la escena hasta la actualidad, pues trasladó todos los vicios a la sociedad en su conjunto, ¿verdad? Partidos como el nuestro y otros partidos pues están también de alguna manera influidos por una serie de prácticas antidemocráticas. Entonces, este país, frente al futuro, tiene que ser un país democrático. Eso significa que debe haber una serie de cambios donde debe ser la sociedad, el ciudadano el que debe decidir. Para eso, pues hay que cambiar muchas cosas, y uno de esos cambios pues, es el cambio que tiene que haber en el PRI. Si el PRI no cambia, es objetivamente una retranca para lo que viene. Yo digo, ese es un asunto frente al futuro. Dos, creo que
esta posibilidad de que en México haya democracia es lo que puede dar posibilidades a que haya cambios en las políticas con las que se ha conducido este país. Uno de ellos es la política económica. La política económica hoy no es decidida en México, es decidida en el exterior, como todo el mundo lo sabe, y los mexicanos tenemos derecho a conducir, como se ha hecho por mucho tiempo, la política económica. Hay dos cosas. Si el país se abre hacia el exterior, también debe abrirse hacia el interior. Estamos enteramente de acuerdo. Y en lo que no estoy de acuerdo es que el PRI, si no cambia, este país no cambia. ¿Por qué? Es donde caemos en las cortasesiones. Ah, no, pues ahora que el PRI le dé aquí a Monterrey, eso está mal, eso no tiene nada que ver. El PRI no debe de cambiar como partido político. Cada partido político tiene derecho a estar luchando por llevar sus mejores hombres al poder. Ah, claro, claro. Lo que tiene que cambiar en el PRI son las prácticas. En Michoacán siguieron utilizando prácticas viejas de comprar el voto ciudadano, pues agarraron con despensas el mero día de las elecciones. Entonces, esas prácticas deben desaparecer. Resulta que si eso no desaparece, el PRI en ese sentido es una retranca para el cambio democrático. ¿Verdad? Lo que pasa es que tiene que haber una diferencia, y en eso sí estoy de acuerdo, una diferencia bien estudiada entre el gobierno y los partidos políticos. Sí, claro. Pero estamos hablando de qué es lo que nos depara. El futuro. Hablando de la revolución que ya fue y de lo que viene. Por eso pregunté, una revolución, ¿de qué tipo tendrá que? Tenemos que revolucionar, ¿de qué manera vamos a revolucionar? ¿Con las armas? Con la esperanza, como una revolución económica, una revolución de la producción. Sí tenemos que estar claros de que México necesita, para salir de la crisis económica, para salir de la crisis política, para salir de la situación grave en que se encuentran las clases populares, sí necesita grandes transformaciones, sí necesitamos una revolución para reorientar las políticas económicas, necesitamos una revolución para reorientar el sistema de políticas sociales, y una revolución para hacer una reforma política que permita en México el funcionamiento de la democracia. Yo creo que aquí se ha señalado tres aspectos muy interesantes. Se requiere de un cambio de mentalidad, de una revolución. No creo que deba ser armada definitivamente, además son muy caras y se necesitan pantalones. Creo que hay que encontrar esa idea que a todos los mexicanos los une y los lleva a modificar esa mentalidad. Es muy fácil decirlo, el asunto es cómo trasladarlo a la práctica. Claro. Se requiere de una gran conciencia política. Ahorita vimos la política del bandazo. Ahorita un montón vota por el PAN, pero no tapan los baches, no hay alumbrado y van a votar por el otro lado, se van a ir. Nos ha pasado en Chihuahua, en Ciudad Victoria, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Falta conciencia política, y esa conciencia política hay que hacerla, y los partidos políticos tienen que entrarle duro a concientizar y también a qué hacer para que el pueblo se entere y le interese estas cosas, comente, platique y actúa. Marx decía que la revolución es una patada a una puerta podrida. ¿Están las condiciones de podredumbre a ese nivel? Yo digo que... Esto nos remonta a Chiapas, ¿no? Lo que está pasando. Yo digo que fundamentalmente se necesita una revolución democrática. Cuando fundamos el PRD hubo un gran debate, ¿qué nombre? Entonces triunfó el que explicó: lo que en este país se necesita es una revolución democrática, independientemente de todas las demás, pero democrática. Y con todos nuestros problemas, una revolución democrática, no armada. Así es, una revolución democrática, donde el voto decida. Ese es un asunto vertebral. La otra, hay que revalorar el trabajo en México, ¿verdad? El trabajo, que es la fuente de toda la riqueza, está profundamente desvalorizado, ¿verdad? Entonces urge una revalorización del trabajo, ¿verdad? La historia no es predictiva, por desgracia. La historia no predice el futuro. Pero los ciudadanos sí lo pueden apostar. Y desde esa perspectiva, a mí me parece que una de las características que el futuro tenga que traernos es la emergencia y posiblemente la hegemonía de la sociedad civil, rebasando a los partidos políticos. Nada más que eso no es privativo de México. No, todos los partidos del mundo es de Occidente. están siendo rebasados por la sociedad civil.
y tampoco los partidos grandes, digamos España, el partido de Felipe González, son partidos chicos. Lo que hacen es jalar a la gran ciudadanía sobre una corriente política de opinión. Claro, eso lo ha estudiado muy bien Duverger. Los partidos se convierten finalmente en un grupo de interés, ¿verdad? Claro. Donde prevalece pues, los intereses del grupo. Y todos los partidos, en esencia, son antidemocráticos porque siempre van a cuidar muy bien que sea el mismo círculo que dirige el que conduzca, ¿verdad? Claro, por eso hay una crisis de los partidos. En la medida en que aumenta la politicidad de la población, pues obviamente hay un espíritu crítico frente a los partidos. Siempre son los mismos diputados. Se les nota más porque son los mismos partidos los que impiden que haya candidatos independientes. Claro, esa es una figura. Y se han rezagado ante el propio Estado. El Estado ha encontrado sistemas y métodos más modernos. Oye, una última cosa. Hace el 3 de noviembre, si recuerdan, el viernes 3 de noviembre. Seguido a los muertos, ¿sí? 2 de noviembre. No, ¿Y el, los viernes, muertos o qué? el viernes famoso, el rumor del viernes. El rumor del rumor. Ah, del rumor. Bueno, entre los otros rumores pues, estaba el del golpe de Estado. famoso. Rumorólogos. Y estamos hablando de la revolución armada de 1910, principios de siglo, y luego lo que vino después. Nunca hubo intentonas como esta. Después de después de esa. Estamos hablando ya cuando se viene la conformación propiamente del partido, a partir de ahí no hubo problemas de esta naturaleza. Sí, hay varios, incluso Entonces, intentos de frustrados de asesinato de presidentes en actos dirigidos por militares. pero intentos reales, no rumores. Intentos reales. El asunto pero era un simple cambio del poder. Acá esto ya se maneja de otra manera. Bueno, claro, estamos en otras condiciones, el tiempo es diferente. O sea, Yo creo que fue un rumor. Y me parece a mí que es un rumor para hacer algún tipo de ensayo, sobre todo en términos de negocios, ¿verdad? Hasta dónde eso opera. Pero el rumor pues ha sido una práctica, de una fórmula de hacer práctica política. Así es. Recordemos el periodo de Echeverría. ¿no? Sí, el periodo de Echeverría, cuando estaba Echeverría a punto de decidir quién lo iba a suceder. Se soltó el rumor del golpe de Estado, etcétera, para evitar, bueno, luego, es decir, se decía que no llegue Muñoz Ledo, que no llegue Gómez Villanueva, ¿verdad? Pero es una forma de hacer política. Creo que ahora, pues es sobre todo para hacer negocios, ¿verdad? Es decir, para hacer fabulosos negocios. Pero estamos siguiendo mucho los modelos chilenos, hay que tener cuidado. Digo, además son ciudadanos, son pensantes, es gente que... ¿Hasta dónde los medios masivos de difusión contribuyeron a distribuir este rumor? Nosotros no. Yo no dudo de que sí, hay muchas Estamos fallas, hablando ahorita del rumor. Y no estoy diciendo que nosotros no las tengamos, pero en el caso particular de este rumor, nosotros le dimos la estudiada, lo analizamos y nos tardamos mucho en sacarlo. No tratamos de competir con eso, porque fue hasta los desmentidos que luego también se dieron por el lado oficial, ¿no? Entonces... No se trata de echar la culpa a un determinado el rumor medio estaba en masivo Estados de Unidos. difusión. Se trata de ver hasta dónde. Si el rumor estaba en Estados Unidos y dándose como noticia en las estaciones de radio y televisión. Sí. Era lo que a nosotros nos atraía del asunto ¿verdad? O sea, la noticia era que en Estados Unidos se decía en todos lados. Se decía en Estados Unidos, No, pero al aire. En las televisoras, Sí, en las sí, estaciones de radio. noticia, ya no era lo que decía Dow Jones, que era insignificante. La noticia era, para nosotros, que se estaba diciendo en Estados Unidos, ¿verdad? A través de los medios masivos. Aquí hay es que una tomar en cosa cuenta... psicológica muy peligrosa. Se Peligrosísima. empieza a hablar de una gente que lo querían matar y lo atentaron y que, aunque no haya sido cierto, pues ya la gente va pensando en que deben de matarlo. Si el rumor van pensando en la necesidad de esa medida. Entonces todo esto tiene una cosa psicológica muy peligrosa. No, pero hay que decirlo, el rumor tiene bases objetivas, bases materiales. O sea, la intensa lucha que se libra por el poder al interior del sistema del prigobierno, de 82 a la fecha, es lo que da la base material para que este tipo de rumor tenga cabida. Entonces hay humo porque hay incendio. Es El incendio probablemente produce humo. de que hay que tener claro y hay que aceptar que una de las principales fuentes
de estabilidad política y económica de 1929 a la fecha ha sido el sistema del PRI. En el momento en que ahí se da turbulencia, en el momento en que ahí empieza la lucha a tomar derroteros de violencia, pues efectivamente que construye la base material para que este tipo de rumores tenga cabida. Bueno, hay que tomar una lección de eso. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Frenar ese rumor, tratar de unificar criterios, tratar de trabajar conjuntamente para poder edificar una patria más digna. Y en ese sentido también tenemos que revolucionar la comunicación en los medios. Yo creo. Yo creo que también entrar en ese proceso. Muchas gracias por estar con nosotros, por atender la invitación a este foro donde se ha hablado cosas muy interesantes. Desafortunadamente, por cuestión de tiempo, como siempre, tenemos que interrumpir el tema, que es precisamente el de la revolución interrumpida. Gracias por estar aquí. Muy amables. En un momento regresamos. Foro está en el aire.